Después de haber visto diferentes temas y haber resuelto 15 ejercicios diferentes de menor a mayor complejidad, llegamos al video número 60 en esta playlist de PSInt y creo que amerita que nos pongamos a prueba, tanto vos como yo también, para poder explicártelo de la mejor manera, a un examen resuelto pero paso a paso, y un examen que por cierto es real porque lo tomé alguna vez en una cátedra de programación inicial. Por lo tanto, te voy a presentar enseguida un enunciado de un examen que alguna vez tomé y te voy a mostrar sobre todo cómo se resuelve paso a paso. Esto implica que el video sea un poco más largo de lo que venimos viendo, pero estoy seguro de que cuando lo termines te vas a llevar un montón de conocimiento y un montón de formas de ver ahora a los algoritmos que espero que se te puedan ocurrir a vos también para resolver tus propios problemas. Vamos a aprender un montón con este examen resuelto de PSInt paso a paso. En la descripción del video te dejo el enlace para que encuentres este documento que te presenta, bueno, cuáles son los conceptos que vamos a tener que saber para poder entender la resolución que vamos a encarar ahora, y si no, ahí tenés uno por uno los enlaces, también al de la playlist donde encontrás todo ordenado, por supuesto, y por otra parte, la solución que vamos a dar para este examen la encontrás en el siguiente enlace, y también, por supuesto, te dejo el link a este video por si no lo estás viendo. Bien, ahora sí, vamos a ver qué depara el enunciado de este examen real que tomé alguna vez en programación. Acá te muestro el enunciado que sería bueno que primero leas por tu cuenta. Ponele pausa al video, te lo dejo en pantalla, o bien recordá que podés descargarte el documento de la descripción del video, pero lo importante es que leas este enunciado al menos una vez, y si es necesario 2 o hasta 3 veces, las veces que te haga falta, hasta entender exactamente qué es lo que se te pide y qué es lo que tenés que hacer. Vamos, hacelo y ahora vamos a analizar cómo seguir. El primer párrafo solamente nos da un poco de contexto acerca de dónde estamos inmersos, no hay mucho que hacer allí. Lo que sí vemos es que al finalizar el servicio del restaurante debe cargar información de cada una de las 8 mesas disponibles, y es esto lo que tenemos que prestar atención porque ya el número de mesas está definido, por lo tanto ya podemos asumir y deducir que vamos a usar una estructura de repetición para que nos permite en este caso hacer más fácil los ciclos por contador. Sabemos que vamos a ir desde 1 hasta 8 cargando cada una de las 8 mesas. Por cada una de estas mesas tenemos que cargar la siguiente información: una cantidad de comensales, que va a ser obviamente un número entero entre 1 y 4, tenemos que validarlo como hemos aprendido. Por otra parte, un medio de pago, que va a ser una cadena de caracteres, como puede ser F para efectivo, DEB para débito, CRE para crédito, en principio en mayúsculas, pero después podemos buscarle la vuelta para que acepte minúsculas. Lo importante es que eso también tenemos que validarlo para que no se pueda poner cualquier cosa como medio de pago, alguno de esos 3 valores solamente. Y por último, vamos a leer una cantidad de cuotas que también tiene que ser validado entre 1 y 12, pero solo si pagó con tarjeta de crédito. O sea que dependemos también del valor anterior para saber si tenemos que pedir la cantidad de cuotas o no. Así que hasta ahí ya tenemos bastantes cosas por hacer. Claramente el ejercicio no termina ahí, supongo que ya lo habrás leído completamente, pero ya podemos ir escribiendo un poco de código o arrastrando algunos bloques, como te guste trabajar, eso depende de vos, para ir resolviendo de a poco el problema sin tomarlo como un todo, sino dividiéndolo en pequeñas partes donde podamos tener objetivos parciales hasta llegar a la solución final. Vamos por ello. Aquí ya estamos con el PSInt abierto, y recordá que lo primero que debes hacer es guardar este archivo, por más que ahora no tenga ninguna instrucción, para que de esa manera ya tenga un lugar en el disco y cada vez que apretes control S o lo guardes con este botón, queden los cambios impactados y no pierdas nada. Empecemos por detectar que hay valores duros, valores rígidos, valores que el enunciado impone que no podemos discutir, como por ejemplo entre cuánto y cuánto está la cantidad de comensales, cuál es el número de mesas disponibles, cómo son inclusive los nombres que se le da y que se denomina a cada medio de pago, también el número de cuotas. Entonces todos estos valores tenemos nosotros que en realidad guardarlos bajo un nombre, no usarlos dispersos por nuestro código o por nuestros diagramas, porque eso va a ser mucho más difícil luego de mantener. Supongamos que después aumentamos este número de mesas, o damos la posibilidad de pagar en más cuotas, o queremos aumentar la cantidad de comensales por mesa, o queremos cambiar cómo se denominan a los medios de pago. Ten en cuenta que el software cambia, y si nosotros nos acostumbramos a poner estos datos dispersos por nuestro ejercicio, va a costar mucho entonces tener que cambiarlos a futuro. Por eso lo primero que vamos a hacer es definir esos valores, y lo vamos a hacer de esta manera. Yo no quiero hacer muy largo el video, por eso simplemente lo que resulta ser mecánico, es decir, que no suma nada a tu aprendizaje, lo voy a hacer de una forma más rápida.
bien, mediante el uso de constantes. Pero claro, recordad que PSIN no tiene un soporte para constantes. Lo que voy a hacer entonces es definirlos como variables, pero hacerlo de una manera en mayúsculas, porque esa es la convención que hay en los lenguajes que sí soportan constantes para definirlas como tales. Por lo tanto, observad qué estoy haciendo. Estoy definiendo simplemente efectivo, crédito y débito como cadena y definiendo estas constantes que van a guardar respectivamente el número total de mesas, cuál es el mínimo y máxima cantidad de cuotas, la mínima y máxima cantidad de comensales. Claro, las estoy definiendo, todavía no le di los valores, pero como eso es bastante mecánico porque es una mera cuestión de traducir lo que está en el enunciado y colocarlo ahora dentro de estas pseudo constantes, ese es un proceso que en realidad no tiene mucho de descubrimiento y mucho de astucia de un programador, es un proceso más mecánico, así que ahora yo lo voy a hacer rápido y en todo caso acordate que podés copiarlo o mejor conseguir en este caso el ejercicio resuelto que ya sabes que está en la descripción del video. Entonces aquí voy a pegar las asignaciones que ya tengo prearmadas. Recordad entonces lo que estamos haciendo, guardarnos los datos duros que encontramos en el enunciado en constantes que le puedan dar más contexto a nuestro código o a nuestro diagrama cada vez que lo leamos y sobre todo que si estos valores tienen que cambiar, los podemos entonces cambiar una sola vez en el cuadro rojo que estamos viendo y no ir a buscarlos dispersos por todo nuestro pseudocódigo o por todo nuestro diagrama, sobre todo cuando el ejercicio esté resuelto y ya sea muy grande. Ahora sí ya estamos en condiciones de hacer un ciclo para, porque recordemos que el número de mesas está definido, es un número entero que vemos allí, por lo tanto vamos a venir acá a la derecha a la parte de comandos y estructuras y elegir lo que es la función para que está aquí a mi derecha, entonces le damos un clic y ojo porque esto va a posicionar este pseudocódigo donde estaba el cursor titilando, es decir, abajo de la última asignación de esa constante. Pues bien, podemos cerrar esta parte de la ayuda y entonces vemos cómo teníamos que llenar este ciclo para, lo cual ya vimos en otro video, ¿no? No lo vamos a volver a repasar ahora. Te dejo ahí la sugerencia. Tenemos que declarar entonces un contador, lo vamos a hacer en un nuevo bloque para no mezclar las cosas. Definimos el contador como entero. Este es el contador de mesas en realidad, así que va a ir desde 1 hasta 8. Por eso entonces vamos a decir que desde cont con el valor 1 inicialmente hasta el valor final, que sería en este caso un 8, pero no vamos a colocar el 8, de eso se trata. Colocamos max mesas, que le da mucho más contexto, y el paso va a ser 1, porque vamos a ir de 1 en 1 hacia adelante. Es decir, este ciclo se va a hacer 8 veces, esta secuencia de acciones que ahora vamos a tener que pensar. Recordá ir guardando progresivamente los cambios con control S para que queden impactados y no los pierdas. Y ahora sí, vamos a borrar esto que dice secuencia de acciones porque es un error sintáctico y vamos a abrir la vista de diagramas para continuar trabajando. Voy a ir y venir entre la vista de diagramas y la vista de pseudocódigo cuando me sea más conveniente cada una. Vos, por supuesto, podés usar la que te resulte más cómoda. Voy a arrastrar primero un bloque de escritura para que me vaya diciendo por qué mesa voy. Ten en cuenta que vamos a cargar 8 mesas y cada una con diferentes valores. Por eso no estaría nada mal que digamos por qué mesa vamos. O sea, mesa, número y acto seguido le concatenamos un espacio, acordate, y vendría el valor del contador para que me vaya diciendo mesa número 1, mesa número 2 y así por cada cambio de mesa entienda dónde esté parado. Ahora voy a leer la cantidad de comensales que va habiendo en cada mesa. Por eso por cada mesa voy a escribir cantidad de comensales de esta forma y le pido al usuario que lo ingrese con la instrucción de leer. Pero claro, ¿a dónde va a caer el dato que ponga el usuario? Vamos a tener que inventarnos ahora mismo una nueva variable que también va a ser un entero y la vamos a llamar cant comensales. De esta forma vas a ver que entonces es muy fácil de entender qué es lo que lleva dentro, ¿verdad? Leemos entonces la cantidad de comensales. Acto seguido ya podemos ir a pedir ahora el medio de pago. Pero antes de pasar a ver el medio de pago, vamos a tratar de validar este dato, porque el usuario acá pudo haber puesto un valor negativo, un número superior a 4, lo que sea. Así que, como te enseñé antes, la validación de datos la hacemos con ciclos. Y también te enseñé que puede haber un ciclo dentro de otro. Esto lo vimos en videos anteriores. Lo importante acá es que este ciclo mientras lo que va a hacer es pedirle al usuario que vuelva a ingresar la cantidad de comensales mientras ocurra una condición que lo amerite. En este caso, si el usuario coloca una cantidad de comensales que sea menor a la cantidad mínima de comensales, que es 1, o bien puede suceder, vamos a poner el operador O, en este caso mayúsculas para que quede más legible, que la cantidad de comensales sea mayor que la máxima cantidad de comensales, que es eso en mayúsculas, max comensales, el valor que habíamos puesto antes. Recordad una vez más que no está bueno acá poner un 1 y un 4 porque después va a ser difícil que lo puedas cambiar y que lo vayas a buscar por todo el código. Si ocurre alguna de estas dos condiciones, y digo alguna justamente porque ninguna va a ocurrir al mismo tiempo que la otra, es imposible que las dos sean verdaderas, al menos una de las dos cuando sea verdadera va a hacer que el número esté fuera de rango y por eso le tenemos que volver a pedir al usuario que escriba la cantidad de comensales. O sea que arrastro este bloque escribir, lo tengo que poner adentro del mientras y ahí es donde por ahí el PSIN se complica un poco con el arrastrar y soltar, así que lo que voy a hacer es hacer esto desde la vista de pseudocódigo.
Cerremos entonces la vista de diagramas aceptando los cambios para que queden impactados en el pseudocódigo y ahora sí vamos a poner aquí adentro y ya que estamos en el pseudocódigo podemos copiar y pegar. Entonces seleccionamos este escribir y leer, lo copiamos y lo pegamos aquí adentro porque esto hay que volverlo a hacer, pero le podemos anteponer acá una leyenda que diga error y volver a pedir la cantidad de comensales. Así se entiende que el usuario se está equivocando hasta que no ponga un valor correcto. Ahora sí vamos a leer el medio de pago para esa mesa. Primero voy a cerrar esta paleta de comandos para que no me moleste. Y vos fíjate que la lectura del medio de pago va a ser muy parecido. Si bien es una cadena, lo que haremos nosotros es primero pedir el medio de pago, lo vamos a leer y mientras el medio de pago no sea como nosotros queremos, se lo vamos a volver a pedir. O sea que la estructura que va a tener nuestro pseudocódigo es muy similar, solamente tenemos que cambiar algunas cosas. Por eso, para no reescribir todo, lo que vamos a hacer es tomar toda esta estructura que permitió leer y validar una cantidad de comensales, la vamos a copiar y la vamos a pegar abajo del fin de mientras y siempre asegúrate que sigamos adentro del para, o sea que entre para y fin para estamos poniendo el código a este nivel. Vamos a pegarlo aquí con control B, como vos bien sabés, y ahora cuidado porque cuando copiamos y pegamos, en este momento estamos pidiendo 2 veces la cantidad de comensales. Vamos a hacer los cambios que son necesarios. Lo primero que vamos a hacer es cambiar este mensaje, pero no solamente acá, sino también aquí. Y ahí observamos que cuando tenemos que cambiar las cosas, vemos el problema. Al estar repitiendo 2 veces el mismo mensaje, tengo que hacer cambios en 2 lugares, cosa que evitaría si en este caso los mensajes, estas cadenas que ve el usuario, también yo me las guardara en constantes, como lo estamos haciendo con los números. Claro, yo ahora no lo estoy haciendo porque no quiero hacer más extenso este ejercicio, que el video se haga muy largo y que pierdas la capacidad de entenderlo bien, pero es una buena práctica, créeme, también guardarse esto en cadenas. Lo que voy a hacer entonces es cambiar este mensaje por uno que diga medio de pago y se los vamos a aclarar cuáles son entre paréntesis, pero ya los tenemos nosotros listados acá arriba. Entonces lo que haremos es, en lugar de colocar F de esta manera, coloquemos mejor el valor de la constante. Así si cambia, no tenemos que venir por todos lados a cambiarlo aquí. Entonces, medio de pago, abro paréntesis, ahí termina esa cadena, le voy a concatenar enseguida lo que sería efectivo. Perfecto, luego vendría, cuidado ahora, guarda la confusión, una cadena, que vuelve a nacer una cadena, donde vendría una coma literal. Por eso la coma va a estar adentro de la comilla, voy a poner un espacio y la voy a cerrar ahí porque a continuación, concatenando una vez más con la coma en PCIN, vendría el valor de lo que sería débito. Y así sucesivamente. Ahora voy a concatenar con la coma en PCIN, que por eso sale en violeta, es el operador de concatenación, abro una cadena, pongo ahora una coma literal, por eso sale en verde, está dentro de la comilla, dejo un espacio, cierro entonces la comilla y pongo el siguiente valor que sería crédito. Perfecto. Recordad que estos son constantes. Sus valores van a ser reemplazados luego por lo que veías acá arriba, ¿no? F, CRE y DEB. Perfecto. Bueno, ¿qué me falta ahora? Una vez que termino de imprimir crédito, pongo la coma para concatenar lo que viene, que sería ya así cerrar el paréntesis y poner el 2 puntos para que el usuario vea todo eso de forma literal. Ahora cierro por último esta comilla y fíjate que no tengo ningún error de sintaxis. Si te mareó un poco esto de las comas es porque justo estamos con la ambigüedad, ¿no? Que hay veces que la coma la estamos usando para concatenar y otras veces que la coma el usuario la va a ver de forma literal. Por eso es clave acá que PCInt te ayuda visualmente poniéndole colores diferentes a las cadenas en verde que a los operadores, en este caso en esa especie de color lavanda o violeta. Bien, todo esto lo da la práctica. Recordad que ya venimos de ver 60 videos de PCInt, así que esto con práctica se va asimilando y no vas a tener problemas de sintaxis. Lo que tenemos que hacer ahora simplemente es copiar esto y ponerlo aquí abajo, pero vamos a prestar atención. Acá tenemos la palabra error, punto, y vendría un espacio y ahí nacería el mensaje. Por lo tanto, esto, así como está, lo borro, cierro ahí lo que es ese mensaje, con la coma voy a concatenar y acto seguido vendría todo lo que antes analizamos, el medio de pago, etcétera. Es más, esta parte la podríamos juntar, ni haría falta hacer esto, así que voy a tomar esto, lo voy a borrar y perfecto. Me queda entonces una cadena que dice error, punto seguido, medio de pago y ahí empieza ya a aclarar cuáles son cada uno de ellos. Bueno, mucho cuidado acá porque esto después nos va a dar un error, pero estamos todavía leyendo una cantidad de comensales y ahí el usuario va a poner una letra y vamos a tener problemas, ¿no? Claro, es otra variable la que necesitamos para el medio de pago, así que vamos a inventárnosla. Vamos a venir acá a poner definir medio de pago como una variable de tipo cadena. En este caso sale como carácter, pero recordad que PCInt también se banca el tipo de dato cadena que queda más claro, sé que se comporta como una cadena, es decir, hay más de un carácter, no solamente uno solo, ¿no? Igual en PCInt son sinónimos. Bien, ahora sí, vamos a venir acá a leer el medio de pago, tanto esta vez, la primera vez, como también si se va equivocando. Pero todavía no terminamos, porque ahora falta analizar cuál es la condición para saber si se equivoca y hay que volvérselo a pedir.
Para no marearnos mucho con esta condición, la vamos a escribir desde cero y vamos a pensar primero por lo verdadero, eso siempre más fácil. ¿Cuáles son los medios de pago posibles? Entonces, medio de pago podría llegar a ser, por ejemplo, igual a efectivo. O bien, porque no se van a cumplir más de una, claro, o bien el medio de pago podría llegar a ser igual a débito. O bien, la otra opción que vamos a colocar es que el medio de pago pueda llegar a ser crédito. Perfecto, estas son las tres opciones válidas, pero recordá que la condición de mi ciclo es preguntar cuándo algo es inválido para que vuelva a ingresar. Si no, cada vez que ponga algo válido, se lo volvería a pedir diciéndole error. Entonces lo que hacemos ahora simplemente es encerrar esta condición entre paréntesis y negarla simplemente porque queremos lo contrario y para eso vimos el operador lógico no en otro video. Entonces, mientras el medio de pago no sea ninguno de estos tres, entonces vamos a volver a pedirlo y leerlo nuevamente. Sería bueno que antes de avanzar hagamos una prueba parcial de este programa para detectar si esto está andando como creemos que funciona. Entonces vamos a guardar lo que tenemos hasta ahora con control S, lo vamos a probar y detectemos. Mesa número 1, cantidad de comensales. Bueno, yo puedo poner por ejemplo 54, me tiene que decir error. Y puedo también poner 0 y me tiene que decir error. Y si pongo 2, entonces pasa y ahora sigue hacia la siguiente mesa, que dice todavía mesa número 1. Eso es porque sin querer copiamos y pegamos esto, ¿no? Entonces hay que ir a borrarlo luego, porque si no es confuso. Esto hay que borrarlo, ahora lo vamos a hacer, pero fíjate que ahora me pide el medio de pago mostrándome cuáles son las opciones, efectivo, débito o crédito. Yo igual puedo no hacer caso a eso y poner cualquier cosa, literalmente, y entonces me tendría que validar. Error, me dice, bueno, puedo colocar dev en minúsculas y me lo va a tomar como error porque hasta ahora no planteamos el tema de mayúsculas y minúsculas. Coloquemos crédito, por ejemplo, que es un valor posible, y en ese caso, perfecto, me lo tomó y fíjate que ahora sí saltó a la mesa número 2 a pedirme la cantidad de comensales. Quiere decir entonces que la carga de datos está bien, lo que nos falta entonces es borrar esto, como te decía antes, porque quedó sin querer de copiar y pegar, pero ya estamos listos para continuar con lo siguiente. Ahora tendríamos que leer una cantidad de cuotas, claro, siempre y cuando el medio de pago sea crédito, pero eso ahora lo vamos a hacer. Primero vamos a copiarnos lo que nos interesa. Como programadores que ya intentamos ser, reconocemos el patrón, ¿no es cierto? Leer una cantidad de comensales y validarlo no es muy diferente a leer una cantidad de cuotas y también validarlo. Lo único que cambian son los números, ¿no? Entonces vamos a tomar esto, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar justo después del fin de mientras que permitía validar el medio de pago. Bien, ahí lo vamos a pegar entonces y hacer los cambios que correspondan. En este caso, más que la cantidad de comensales, lo que tenemos que pedir es la cantidad de cuotas, ¿no? Y acá también cantidad de cuotas, perfecto. Lo que también tenemos que hacer es de generar una nueva variable, ¿no? Que se llame, en lugar de cantidad de comensales, la vamos a llamar cantidad de cuotas. Y entonces tenemos que hacer los cambios en todos los lugares donde diga cantidad de comensales, en este caso, por ejemplo aquí, cantidad de cuotas. Y lo que voy a hacer ahora para no escribirlo cada vez es copiármelo una vez al portapapeles, cuando lo termine de escribir claramente, lo voy a copiar y lo voy a pegar tanto aquí, como aquí también. Y lo que tengo que cambiar acá es también estas constantes, porque acordate que esto está entre 1 y 4, así que las constantes serían min cuotas y max cuotas. Voy a copiar esta, por ejemplo, min cuotas, la voy a reemplazar aquí, y acá donde dice max, le voy a pegar la misma y cambiarle min por max. Recapitulando entonces, le pido al usuario que escriba la cantidad de cuotas, le doy la primera oportunidad, y mientras la cantidad de cuotas sea menor a 1 en este caso, o bien sea mayor a 12, que son los valores respectivamente de estas constantes, entonces error y se lo vuelvo a pedir y así cada vez hasta que lo ponga como yo quería. Sin embargo, recordemos que esto se tiene que pedir solo si el medio de pago fue con crédito, si no, obviamente, en efectivo y en débito no hay cuotas. Así que en este caso me conviene abrir la vista de diagramas, voy a guardar esto con control S por las dudas, abro la vista de diagramas perfectamente y lo que voy a hacer acá es arrastrar un bloque de selección, lo cual gráficamente queda más claro que esto hay que hacerlo si se cumple una condición. Así que la condición sería, si el medio de pago es crédito, y acordate que eso lo tengo que poner así, crédito en mayúsculas y sin comillas, porque es la referencia a una constante que vale en este caso el valor que puso el usuario, entonces vamos a arrastrar todo esto, guarda que me quedó partido, en este caso tengo que arrastrar escribir cantidad de cuotas ahí adentro, tengo que arrastrar leer cantidad de cuotas ahí adentro y también este ciclo después de haber leído de la primera vez la cantidad de cuotas. Recapitulando entonces, leemos y validamos la cantidad de comensales, leemos y validamos el medio de pago y si este fue igual a crédito, entonces leemos y validamos la cantidad de cuotas. Ahí ya tendríamos listos los tres datos o los dos datos, dependiendo si va por acá o si va por acá, eso depende de cada mesa, para ahora sí empezar con el proceso que hay que hacer por cada mesa para llegar a los resultados esperados.
Volvemos al enunciado y leemos que sigue. Para calcular el costo base de la mesa, tenemos que multiplicar la cantidad de comensales por el costo del menú del día, que siempre será de 2.000 por persona. Aquí aparece entonces un nuevo valor duro para guardarnos el costo por cada comensal, y por otro lado tenemos que tener una variable que nos permita ir guardando ese costo base antes de seguir con el proceso. Vengamos entonces al PSIN, a la vista de diagramas, que ya terminé del paso anterior, así que la voy a cerrar, voy a aplicar los cambios y hagamos lo que tenemos que hacer. En este caso, recordá que aparece un nuevo dato duro, que es un entero en realidad, así que lo vamos a definir acá, costo del menú, así es más rápido. Entonces vamos a venir acá a definir cuál es, en este caso 2000, que es un valor que ya quedó en el tiempo, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Y por otro lado necesitamos otra variable también de tipo entero que permita guardar el costo base de la mesa. Costo base, lo vamos a llamar así. Y entonces, ¿dónde leemos el costo base? En realidad no hay que leerlo, hay que calcularlo, y lo hacemos luego de haber leído todos los datos. O sea, aquí no estaría de más colocar un comentario que diga proceso, así entendemos que por cada mesa primero hay que leer todos los datos y validarlos, por eso lleva mucho código, y después ahora sí empezamos con el proceso. En este caso el primer proceso es calcular el costo base de la mesa. Como dijimos recién, el costo base va a tener como valor la cantidad de comensales, que ya es un valor leído y validado, o sea que es la cantidad de comensales, lo multiplicamos por el costo, en este caso del menú, ahí me lo ofrece PSIN, perfecto, el autocompletado, y ahí ya tendríamos calculado el costo base para esa mesa. Antes de pasar a la próxima, tenemos que seguir viendo qué hay que procesar. Ahora tenemos que calcular el costo final de la mesa teniendo en cuenta cuáles son los recargos correspondientes según el medio de pago. En efectivo no hay ningún tipo de recargo, es siempre el costo base. Con tarjeta de débito tenemos que sumar un 3% de recargo. Y con tarjeta de crédito vamos a sumar un 2.5% por cada cuota hasta llegar a un máximo de 20%. O sea que no siempre habrá que multiplicar eso por la cantidad de cuotas. Ahora lo vamos a resolver. Lo importante es que si bien parece que con efectivo no hay que hacer nada, entonces tenemos que preguntar si el medio de pago es este o este, después en el punto B nosotros vamos a tener que informar qué medio de pago fue el más utilizado y cuántas veces se utilizó cada uno. Y eso demanda que cada uno de los medios de pago tenga su propio contador. Por lo tanto, vamos a necesitar en algún momento preguntar por los 3 tipos de medio de pago. Y me parece que en este caso aplica la estructura de selección múltiple, la que vimos en otro video. Vamos entonces a ver cómo nos serviría en este caso. Después de calcular el costo base y todavía dentro de la estructura para, porque seguimos preguntando y repitiendo esto por cada mesa, vamos a poner una estructura, en este caso lo vamos a elegir de acá, que es la que se llama según en PSIN, que lo que permite es tener un condicional múltiple. O sea que según el medio de pago, en este caso, según el medio de pago, vamos a ver cuáles son las diferentes opciones. En este caso las opciones son efectivo, otra opción puede llegar a ser crédito, y otra opción puede llegar a ser débito. Vamos a poner crédito abajo para así quedar ordenado. Obviamente no es, hay que seguir eso a rajatabla, pero para quedar ordenados. Bueno, y acá está la rama de otro modo, pero usemos la lógica. Nosotros ya hemos validado los datos, quiere decir que si llegamos a validar acá el según medio de pago, quiere decir que el medio de pago ya fue validado antes, así que es imposible que no sea alguno de estos tres. Alguno de estos tres tiene que ser, por lógica, si no, hubiera caído acá en el ciclo y se lo hubiéramos vuelto a pedir. Así que la rama de otro modo, como es opcional, en este caso la podemos borrar y el según nos queda mucho más corto. Vamos a ver ahora qué secuencia de acciones tenemos que hacer según el medio de pago. Con respecto al costo final de la mesa, en efectivo no hay ningún tipo de recargo, así que no hay que hacer nada por ahora. Vamos a dejarlo comentado. Por ahora nada, pero esto es por ahora, recordá. En caso de débito, nosotros tenemos que sumar un 3% adicional. Y ahí ya tenemos otro dato duro para ir a guardar en una constante, así que si me permitís, vamos a venir acá a poner recargo débito. Me conviene ya tener guardado ese 3%, o sea, 3 dividido 100, que eso es 0.03. Eso representa el 3%, y recordá que esto no está declarado, así que vamos a venir acá arriba y poner recargo débito también, no como un entero, sino en este caso como un valor real, porque claro, tiene en este caso un valor decimal. Así que definimos recargo de débito como real en este caso para que no haya ningún problema con los tipos de datos cuando le asigne ese valor. Ahora sí, bajamos aquí abajo y decimos que nuestro costo base va a tener que multiplicarse por, en este caso, el 3%, que recordad que lo llamamos recargo débito, y eso nos va a dar cuánto de recargo hay que tener, y eso se lo tenemos que sumar a su vez
al costo base que ya teníamos antes. O sea que lo sumamos de esta forma. ¿Y qué hacemos? Porque esto, como bien dice Pesain, no es una instrucción válida, es un valor en el aire. Bueno, esto lo tenemos que guardar en algún lado. La tentación, obviamente, es guardar esto en una nueva variable que se llame, por ejemplo, costo final de la mesa o algo por el estilo, y ahí se fue el error. No tenemos que hacer nada más con el costo base una vez que lo calculamos, sino que ya queda esta variable. O sea, ¿por qué usar otra variable si uno puede actualizar esta? Entonces, todo este valor que hemos calculado, ¿por qué no lo guardamos y reaprovechamos a la variable costo base que ahora va a actualizar su valor? Y bueno, esto puede sonar confuso, ¿no? Entonces cambiémosle el nombre a esta variable, porque ya a partir de este punto, cuando salimos del según, ya tenemos el costo final de la mesa. Así que a esto vamos a llamarlo más genérico. A esta variable la voy a llamar costo siempre, así que lo llamo costo aquí, 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 también aquí. Y no te olvides, por favor, para evitar errores, también cambiarlo cuando lo declaraste. Aquí también, perfecto. Entonces, lo que hacemos con esto, como verás, es calcular primero un primer costo, que esto es común a todas las mesas, por eso no lo repetimos 3 veces, tanto acá como acá como acá, si lo hacemos una sola vez. Y en este caso luego actualizamos el costo siempre que sea necesario. En efectivo no hubo que hacerlo porque no hay incrementos, con débito sí lo hicimos y fíjate ya cómo agregamos al costo el 3% de recargo y ahora nos faltará ver el análisis para la tarjeta de crédito. Para el recargo de la tarjeta de crédito tenemos que tener en cuenta que es 2.5% por cada cuota, así que no es muy difícil deducir que tomaremos al número de cuotas leída del usuario, lo multiplicamos por ese valor y ya tendríamos el incremento, pero hay que considerar que es hasta un 20% máximo, así que ahí vamos a ver cómo se hace. Lo importante es que tenemos dos nuevos valores, 20% y 2.5, que no deberíamos dejar dispersos por el enunciado, así que lo que hice para no hacer más largo el video, total ya lo entendés a esta altura, es declararme dos nuevas pseudo constantes acá en Pesain, recargo crédito por cuota, que tiene como valor, ahí lo ves, ese 2.5%, pero ya dividido por 100, y lo mismo con el recargo crédito max, que es ese 20% que ya habíamos analizado del enunciado. Ahora sí, vamos a ver qué tenemos que hacer con estos valores para poder calcular el recargo de una mesa que pagó con tarjeta de crédito. Primero vamos a definir una nueva variable que la vamos a llamar recargo simplemente y la vamos a decir que va a ser de tipo real. ¿Para qué hago esta variable? Porque lo primero que voy a tener que yo calcular con el caso de tarjeta de crédito es cuál es el recargo que tengo que aplicar. No lo tengo tan claro como con la de débito, que es siempre 3%. Entonces vamos a tomar a esa variable recargo que definí recién y darle este valor, como analizamos antes, es la cantidad de cuotas que puso para esa mesa el usuario multiplicado por el recargo que se sabe que tiene cada cuota con tarjeta de crédito, que es en este caso 2.5%, pero ya lo tengo gracias a esta constante. Y ahora, ¿qué pasa? Ese recargo puede llegar a ser superior o no a 20%. Recordemos que 20% es el máximo, en este caso, de recargo. Por eso, lo que vamos a tener que hacer acá es hacer una pregunta con el condicional, con el sí, si este recargo supera al recargo máximo, que lo tenemos guardado en esta constante que es recargo crédito max, quiere decir entonces que lo que tenemos que hacer es actualizar ese recargo. Y si entonces valía, por ejemplo, 30, 40, 50 o lo que sea, le cambiaremos el valor y le pondremos el recargo de crédito max, para que en ese caso quede con el 20%, que es el tope que está dispuesto a pagar el usuario según el restaurante. Ya tendríamos después de este fin sí el recargo correspondiente, que sabemos que ya tiene el tope de 20%, por eso ahora ya podemos proceder a tomar al costo y sumarle lo que sería el costo por el recargo, y a su vez toda esta expresión que tiene el costo final de la mesa lo tenemos que guardar entonces con el operador de asignación en lo que sería una vez más la variable costo, para que la actualicemos. Esto de que aparezca 3 veces costo en una asignación no hay ningún problema, en el sentido de que vengas siguiendo los videos de esta playlist en orden. Ten en cuenta que no conviene saltearse todos los videos y venir directamente a ver cómo se resuelve este examen, porque hay muchas cosas que ya fuimos asimilando a lo largo del tiempo. Ya tendríamos entonces todo lo necesario para calcular el costo de cada mesa según el medio de pago. Vamos a ver ahora qué nos pide el enunciado para hacer con ello. En este caso, por ejemplo, el punto A nos pide que hay que informar la recaudación del día, o sea, la suma de todas las mesas y sus costos finales. Por lo tanto, esto no sería muy difícil. Una vez que ya calculamos después de este fin de según el costo de cada mesa, lo que tenemos que hacer es ir acumulándolo para que al final del ciclo se pueda ver el costo total. Por eso, lo que vamos a hacer es definir
una nueva variable, en este caso también como real, porque puede dar con centavos el costo según estos recargos, lo vamos a llamar recaudación total. Perfecto. Es importante que la primera mesa, como no tiene contra quién compararse, le demos entonces un valor inicial a esta variable. Como todo acumulador, lo tenemos que inicializar. Así que vamos a venir a poner acá que recaudación total va a tener para empezar el valor 0, porque claro, todavía no tenemos nada acumulado, 0 dólares, 0 pesos, 0 lo que sea, según la moneda con lo que lo quieras ver. Y ahora sí, vamos a venir acá, una vez que finaliza el segundo y antes de pasar a la próxima mesa, entonces lo que vamos a hacer es tomar a la recaudación total y decirle que va a valer lo que ya tenía antes y le vamos a sumar ahora el costo de esta mesa, como cualquier acumulador según lo que venimos viendo en la playlist. Listo, entonces cuando termina el para, o sea, cuando termino yo de cargar las 8 mesas o el número que sea, se supone que en esta variable tengo que tener la recaudación total. Por eso es que ya estoy en condiciones de escribir acá que la recaudación total del restaurante fue de, y acto seguido le concateno el valor de la variable recaudación total como vimos recién. Ya podríamos pasar al punto B, pero es importante que te tomes este ejercicio por partes, así que vamos primero a probar esta parte a ver si sale la recaudación que esperábamos. A la hora de probar este programa, ten en cuenta que está seteado para cargar 8 mesas, de las cuales puede llegar a tener 2 o hasta 3 datos según el medio de pago. Y eso puede llevar bastante tiempo de carga. A su vez, si el programa tiene errores, vas a tener que ir a corregirlos, volverlo a probar con los mismos datos, lo cual es un proceso manual y tedioso. Por eso, en este caso, te recomiendo que bajes este número a, por ejemplo, 2 o 3 mesas, así lo puedes cargar más rápido y en caso de que veas que va funcionando, lo podés ir aumentando. Y si no, la otra opción es la que te expliqué en el video anterior. Si no lo viste, ahí te dejo la sugerencia acerca de lo que es las entradas predefinidas. Vamos a ver en este caso cómo la podemos usar. Junto a la solución y al enunciado de este examen te dejé este archivo de texto que lo puedes abrir con el bloc de notas o tu editor de texto favorito, que son la predefinición de entradas para un caso de prueba. En este caso estoy cargando diferentes mesas con diferentes comensales, en algunos casos con efectivo, en otros casos con crédito en un pago o en más de un pago. Y en ese caso acá están los resultados que se esperarían con ese lote de datos de prueba, que es de 43.210 para el caso de la recaudación total. Bien, ten en cuenta que esto lo podés ingresar todo manualmente. Si querés podés usar otros datos, pero bueno, estos ya están probados. Y si no, recordá que en el video anterior te mostré este truco, ¿no? Que es tomar a todos estos datos que uno ya sabe que los va a ingresar, venir acá y ponerlos a través de una entrada predefinida en PCIN para que de esa manera probemos el programa y ya tengamos estos datos cargados y no perdamos tiempo en cargarlos nosotros manualmente. Dejamos este checkbox tildado por si nos falta algún valor, aceptamos y se supone que a la hora de ejecutar el programa tenemos que ver los resultados. Veamos si es así. Vamos a ejecutar el programa y observar que nos sale que la recaudación total del restaurante fue 43.210 tal y como esperábamos según el resultado esperado. Ahí tenés todas las entradas que hizo la máquina por vos para que no pierdas tiempo ingresándolas o incluso que vos tengas errores. Por supuesto que ya hemos probado, ¿no?, la validación de datos, así que están todos bien puestos de primera. Lo importante es que el resultado dio como esperábamos, lo cual no siempre es así de primera. En este caso el ejercicio lo fuimos haciendo, traté de no equivocarme, pero eso no siempre ocurre, así que no te frustres si en tu caso tenés algún problema, si te dio algún error, etcétera. Habrá que hacer lo que hacen todos los programadores con toda la experiencia que vos crees que tengan, que es depurar errores porque estos son inevitables a todo nivel. Lo importante es que si este resultado ya te dio, entonces también analices por qué dio el resultado esperado, por qué está funcionando. Seguí todos los pasos y terminá de entender el algoritmo antes de que pasemos ahora al punto B y terminemos con este examen. El punto B nos dice que informemos cuál es el medio de pago más utilizado y la cantidad de veces que se usó. Esto implica entonces que cada vez que leemos una mesa y vemos cuál fue su medio de pago, contemos uno. Necesitamos 3 contadores, uno para cada medio de pago, y al final de la carga de las mesas tenemos que ver cuál de esos contadores es el mayor. Así a priori sería la solución para esto, así que vamos a ver cómo se resuelve en PCInt. Lo primero que vamos a hacer es definir a esos 3 contadores como entero, ahí yo ya los tengo para no hacer más largo el video, y por supuesto inicializarlos también en 0 para que después no tengamos ningún problema a la hora de contar por primera vez. Lo que tenemos que ir haciendo ahora es, según el medio de pago, y ya habíamos dejado por eso el panorama abierto acá con esta estructura de tipo según, contar uno en el contador que corresponda. En este caso, el efectivo no tenía nada que hacer hasta ahora, porque en caso de que en esa mesa se elija como medio de pago el efectivo, entonces lo que vamos a tener que hacer es tomar al contador de efectivo y sumarle 1. Y eso vos ya sabés que se hace de esta manera. Contador de efectivo es igual a contador de efectivo más
1, perfecto. Y esto mismo lo podemos copiar ahora y pegarlo para el caso de la tarjeta de débito, solamente cambiando el nombre, en este caso de la variable, que sería contador de débito, perfecto. Acordate de cambiarlo acá y también de cambiarlo acá, las dos veces, si no va a dar cualquier cosa. Bien, y ahora sí, tomamos a este y lo cambiamos también acá para crédito. Lo podemos poner antes de empezar a calcular el costo, lo podemos poner después, lo importante es que esté dentro de lo que sería en este caso la estructura de la opción de crédito. Lo vamos a poner antes para que no quede ningún problema. Ahí está, entonces el contador de crédito, crédito más 1. Perfecto, hasta ahí entonces tenemos los tres contadores. Lo que habría que hacer cuando finaliza la carga de la mesa, como dijimos, es ver cuál de esos contadores es el mayor. Por eso ahora vamos a ver cómo se hace. Para evitar repetir muchas veces el mismo mensaje de salida, empecemos escribiendo cuál sería su plantilla. En este caso, el medio de pago más utilizado fue, y ahí le vamos a concatenar una variable que todavía no inventamos, pero que vamos a inventar enseguida. Aquí lo voy a llamar MDP, para que son las iniciales de medio de pago. MDP mayor lo vamos a poner. Ahí está, MDP mayor. Y acordate que tenemos que decir también cuántas veces se usó. Entonces vamos a concatenar ahora una apertura de paréntesis, dejando un espacio que diga se usó tantas veces. Ese tantas lo tenemos que meter ahí ahora justamente con una nueva variable que se va a llamar MDP, por ejemplo, medio de pago mayor cantidad, algo así. Ahí entonces cerraríamos el paréntesis y termina de armarse esta leyenda. Recordad que estas variables todavía ni siquiera las fui a crear, pero bueno, a veces sucede, ¿no? Que uno empieza por acá. El medio de pago más utilizado fue este, que ahora tenemos que saber cuál es, y se usó tantas veces, ahí lo tenemos. Vamos a ir a declarar estas variables y a empezar a ver el proceso que hay que hacer antes, ¿no? Claro, de usar esas variables para saber cuál efectivamente es el valor de cada una de ellas. Acá tengo ya declaradas estas variables, MDP mayor can, que guarda la cantidad de veces que se usó un medio de pago, máximo en este caso, como entero, y acá también tengo MDP mayor, que es el medio de pago que fue el mayor, que es alguna de estas tres cadenas, por eso está definido como carácter, que vos ya sabés que en PCIN es lo mismo que cadena, ¿no? Con las herramientas que tenemos hasta ahora, no nos queda otra que esperar a que se carguen todas las mesas y ahí, por única vez, saber cuál fue el contador mayor, para saber en ese caso cuál fue el medio de pago más utilizado. Cuando aprendas otras formas, otras estructuras para guardar datos relacionados, como en este caso estos tres contadores, vas a poder hacer esto con ciclos con poco código, pero hasta ahora tenemos tres contadores sin ningún tipo de relación, todos dispersos. No nos queda otra que buscar cuál es el máximo entre estos tres, utilizando en este caso estructuras de selección, o sea, los sí y si no. Vamos a empezar por el primero, que lo puedes preguntar en el orden que a vos más te guste. Yo voy a empezar por preguntar si el contador de efectivo, en este caso, vamos a decir cont efectivo, así se llama la variable, es mayor que lo que sería el contador de veces que se usó débito. Pero también debería cumplirse, por eso va la I, que el contador de efectivo sea también mayor que el contador de crédito. Si esto se cumple, quiere decir entonces que el mayor fue el contador de efectivo. Por lo tanto, el medio de pago mayor fue efectivo. Perfecto, acordate que esto es una constante cuyo valor es la cadena F. Acá me está dando un error y esto es porque falta el entonces. Recordad que estamos en la vista de pseudocódigo, hay que poner la palabra entonces. Bárbaro. Y también necesitamos saber cuál fue la cantidad de veces que se usó ese medio de pago mayor. Bien, en ese caso se usó tantas veces como diga el contador de efectivo. Perfectamente. Entonces ya tenemos uno de los tres casos resueltos. ¿Qué pasa con los otros dos? Pongamos entonces el caso en que esto sea falso, o sea, una rama que se llama si no. Si el contador de efectivo fue mayor al de débito y mayor al de crédito, ya lo hicimos. Y si no, ya por lógica, el contador de efectivo no va a ser el mayor, sino ya hubiera dado verdadero. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer ahora es cualquiera de los dos, pero voy a hacerlo en este orden. Si el contador de débito, por ejemplo, es mayor a el contador de crédito. Y bastaría con hacer solamente esa pregunta. No haría falta siquiera preguntar si el contador de débito es mayor al de efectivo, porque eso ya es un hecho. Si no, el contador de efectivo ya hubiese sido el máximo antes, hubiese dado verdadero. Así que si estamos hasta acá, basta con preguntar si el contador de débito es mayor que el de crédito. En ese caso, entonces, podemos copiar estas líneas porque el formato va a ser muy similar, las pegamos aquí y lo que hacemos simplemente es cambiar efectivo por débito y cambiar al contador de efectivo por el contador de débito. Y ahora sí, el caso de descarte. Si no es el de efectivo, si tampoco es el de débito, entonces el mayor tuvo que haber sido el de crédito. Así que este último si no anidado que ponemos a este nivel será para el caso de la tarjeta de crédito. Por el caso de descarte usamos la lógica para evitar repetir tanto código. Perfecto, nos quedaría entonces de esta manera.
En cualquiera de los tres casos ya tendríamos valores para estas dos variables que, como te decía antes, van a representar cuál fue el medio de pago más utilizado, eso está guardado en la variable MDP mayor, que se usó una determinada cantidad de veces que lo da esta variable. Por cierto, me olvidé poner la palabra veces, ¿verdad? Entonces vamos a aclararlo así para que la salida sea mucho mejor. Ahora sí, vamos a probarlo y ver si sale el punto B resuelto. Recordá que tenemos las entradas predefinidas activadas. Quiere decir entonces que cuando ejecutemos el programa ya van a tener todos estos datos cargados, que se supone que nos tiene que dar como resultado que el medio de pago más utilizado fue efectivo 4 veces. Claro, ahí lo tenemos. Una, ahí lo tenemos 2, 3 y 4 veces. Bueno, veamos si eso se refleja en nuestra solución. Probamos el programa y observamos que efectivamente termina el programa satisfactoriamente, eso es importante, y además los resultados salieron tal y como se esperaban en este lote de datos que yo ya te doy testeado y que ya fue probado en mi algoritmo. Pero bueno, te demuestro ahora que lo volví a hacer desde cero, es decir, lo volví a hacer genuinamente desde cero, sin el caso que tenía resuelto del examen que tomé aquella vez, y volví a dar lo mismo, que decir que está terminado. Y esta no es la única forma de hacerlo. Quiero que entiendas lo siguiente: para llegar a esta solución se requiere haber practicado un montón. Fíjate vos cómo nos queda el diagrama final, sobre todo al no haber funciones nos queda un diagrama bastante grande, pero todo esto es la integración de todos los conceptos que venimos viendo en esta playlist. O sea que no es que si te perdiste una parte podés venir y entender esto. En realidad hubo que haber visto todos los videos para entender paso a paso por qué llegamos a esta solución. Si no fue el caso, entonces recordá que podés volver a verlos las veces que quieras. Este examen lo podés volver a ver también las veces que quieras. Incluso también, ¿por qué no?, resolverlo de otra manera, porque esta es mi manera de hacerlo, pero no es la única, ni porque la mejor tampoco. Entonces, lo importante es que no te frustres si no te salió esta solución en un primer momento y entiendas que este es un proceso que lleva tiempo de asimilación y mucha práctica. Si no te sale hoy, es muy probable que te salga más adelante, pero no te frustres, seguí adelante y sobre todo recordá que en la descripción del video te dejo el enlace para que te puedas llevar este examen resuelto y tengas contra quién compararlo y seguir desafiándote a vos mismo a hacer ejercicios cada vez más complejos. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.